como mujeres arquitectas, nos den su opinión sobre hacia dónde va la arquitectura, el papel de la mujer en la arquitectura a nivel mundial, también en Perú, y reflexionar sobre el hecho de que la mayoría de las graduadas o egresadas que vamos a tener en los próximos años van a ser mujeres. En realidad es un tema recurrente ahora en muchas universidades a nivel internacional, creo, porque es evidente que el papel de la arquitecta se ha hecho cada vez más importante. Creo que tiene que ver con un cambio en el mundo en general y con una decisión que, bueno, que es que uno decide seguir, ¿no? Después de ser madre. Y esa es una decisión súper importante que tal vez se ha hecho más posible ahora que antes. Ahora yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y es una responsabilidad que comparto equitativamente con mi esposo, lo cual me permite seguir trabajando y seguir teniendo responsabilidades y tal vez responsabilidades cada vez mayores, ¿no? Como manejar una oficina, enseñar, manejar una obra, en el caso tuyo, ir a la selva, imagínense, ¿no? Entonces creo que esas posibilidades antes eran menos factibles, ¿no? Había como un concepto de que el hecho de ser madre era mucho más importante que cualquier otra cosa y creo que eso está cambiando y hay una importancia y una decisión que es de querer seguir y que es ahora cada vez más común, ¿no? Yo nunca me había hecho esa pregunta, ¿no? O sea, yo estudié arquitectura porque quería ser arquitecta, me gustaba y empecé a trabajar y trabajé haciendo lo que quería hacer y empecé a dictar clases porque, no sé, se dio la oportunidad y siempre he hecho todo con un entusiasmo en el cual nunca me he planteado si por ser mujer iba a ser algo más difícil, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es simplemente esfuerzo, ¿no? Y yo creo que si uno trabaja y lo hace con toda la buena voluntad y sale bien, no sé, nunca me he planteado esa cosa de género hasta que lo conversábamos hoy o ayer con Mariana, ¿no? Y yo creo que, no sé, es simplemente voluntad. A ver, como Michelle tampoco, ¿no? Quizá me he planteado mucho este problema, o sea, esta circunstancia, aunque sí encuentro, ¿no?, que hay diferencias. Y sí las hay, ¿no? Y por ejemplo, si fuese madre, seguro no podría hacer lo que hago, ¿no? O también tengo millones de anécdotas que podría contar acá de cómo, ¿no?, una mujer puede gestionar una obra en un contexto muy informal, ¿no?, con albañiles, jefes. O sea, si pienso, por ejemplo, como cultura en la selva, en una comunidad nativa, las primeras reuniones con el jefe, con el secretario, con el tesorero, con la PAFA, con todas estas autoridades locales, ¿no? En la mesa a comer estaban ellos, yo y todas las esposas, ¿no?, en el piso, al costadito, comiendo, ¿no?, separadamente y en el piso, ¿no?, nosotros en la mesa y separadamente. O obviamente, ¿no?, siendo mujer, el primer acercamiento en un contexto nuevo, ¿no?, es instintivo, ¿no?, que sea hacia las mujeres o a los niños, ¿no? Realmente lo que personalmente viví el primer año fue que si me acercaba a las mujeres, ellas se retraían, ¿no?, porque tienen no sé, el contacto es como que algo muy... que quizá también yo tenía que respetar eso, ¿no? En vez de allá como que darle un besito, ¿no? Y eso las asustaba bastante. O los niños que me tiraban piedras, basura, ¿no? Era muy fuerte porque claramente hay... era muy fuerte, yo lloraba, o sea, yo a casa lloraba. O sea, en verdad era muy fuerte. Pero al mismo tiempo era como que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque el actor externo es el actor externo. Y además en la selva, con la historia de la selva, con las torturas que han vivido, o sea, el gringo llegaba, el blanco alto, por el tráfico de huérganos, robaban niños,
a mí me han dicho pistaca, sacaojos, de todo, ¿no? Y si bien es cierto que estaba muy asustada, allí no, uno va entendiendo, pero ¿por qué los niños me tiran piedra, no? Y ahí dice, no es porque yo soy mal y tal, no, es porque hay cierta creencia y tal, pero ya cuando no eres un actor externo, ya es distinto, ¿no? Ya eres un actor interno y ya eres parte de, y es curioso. A nivel de género, también la reflexión hacia la obra. Entonces, el mismo maestrito de obra de allí, ¿no? Era como que yo llegaba a cierta autoridad, así que no tengo para nada de realidad. Y entonces se trataba de gestionar, así, obviamente, toda buena allí, ¿no? La obra que hacía, agarraba la escoba, limpiaba, agarraba el trapo y movía, ¿no? Pero el supervisor de obra no es eso, ¿no? El supervisor da orden, pone todos en fila, así pone. Y yo no sabía hacerlo de esta manera. Y entonces, pero me daba cuenta que el personal se iba aprovechando, me empezaban así. Era como que no sabía realmente cómo enfrentar esto para generar que se tenga respeto, ¿no? Y entonces allí pues adopté la estrategia de ponerme autoritaria, seria, ¿no? Si en un principio era toda así, sonriente, amiga y tal, ya no lo era. Y esto duró 3 o 4 meses más o menos, hasta que finalmente pude recomenzar a comer con los albañiles, a sentarme en el piso con ellos, de a poco, ¿no? Como que al inicio lo hacía y era como que mujer, como que ya, ¿no? Te desvaloraba y tal. Y ahora ya no, ¿no? Ahora ya somos cooperación, o sea, todos tenemos el mismo reto, ¿no? De desarrollar el proyecto, de hacer la escuela, ¿no? Y esto ha sido interesante cómo se ha ido dando, ¿no? Entonces, pero en realidad, yo no es que la sufrí, o sea, no sé, a mí me pasaba esto y reflexionaba, ¿no? Sobre el tema, pero no lo sufría en realidad, ¿no? Lo veía como un reto también, quizá. Sí, bueno, en realidad creo que todos coincidimos de que obviamente no deberían existir diferencias. O sea, en mi casa mi madre toda la vida ha sido arquitecta y ha trabajado en una obra desde que tengo uso de razón, dirigiendo, como tú dices, con autoridad a 40 obreros. Pero el tema me parece que tiene que ver con también haber crecido en una profesión en donde la mayoría de nuestros maestros también han sido arquitectos y no arquitectas. Al menos en mi experiencia solamente tengo contadas, o 2 o una, tal vez, importantes. Es cierto. Y me parece que eso está cambiando. Y en todo caso me parece importante simplemente reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, que esté cambiando, nada más. Y sí está cambiando, ¿no? Bueno, yo trabajo, digamos, con mi socia arquitecta y en la oficina, de hecho, la mayoría de las personas que trabajan son mujeres. Yo creo que una de las cosas como importantes de la experiencia de ser profesor por años, digamos, de estudiantes de arquitectura y al mismo tiempo trabajar con arquitectas en la oficina, yo diría que una de las cosas importantes es imaginar, soñar de alguna manera, soñar o ambicionar abre en uno la capacidad de proyectarse. O sea, si todas las chicas, ¿no es cierto?, que están acá, que están estudiando arquitectura, se imaginan y dicen, en unos años más yo voy a ser la jefa de una oficina de arquitectura y voy a tener a mi cargo un montón de gente puede ser una visión no tan basada como en la locura del poder, puede ser una visión, digamos, como la tuya, para cooperar en proyectos, para poder coordinar cosas, ¿entiendes? No una visión tipo esta serie Mad Men, ¿no es cierto?, como de andar mandando a todo el mundo. Creo que de alguna manera se abre la posibilidad de tomarle un cierto peso, ¿no es cierto?, a la misma carrera y a todo lo que tienen que aprender y ojalá a todas las experiencias que tendrían que acumular, ¿no es cierto?, para poder hacerse cargo de una responsabilidad así de grande. Y en el caso de los chicos, ¿no es cierto?, que estamos siendo cada vez más escasos, ¿no es cierto?, en las escuelas de arquitectura, es un poco lo mismo. Es como
ser capaces como primero de cooperar y entender y ver el futuro en un futuro de cooperación, pero dos, también abrirse al tremendo aporte, ¿no es cierto?, de la presencia de la mujer en este tipo de trabajos. O sea, el aporte, por ejemplo, como creo que muchas como características, sobre todo de la capacidad de las mujeres, por lo menos en mi experiencia de las mujeres con las que he trabajado, de mirar el proceso como un total y de no parcializarse, ¿no es cierto?, en el proceso de arquitectura. Y de hecho, las mujeres arquitectas que yo conozco, las incluyo a ustedes, son mujeres sumamente, o sea, son mujeres que han trabajado el doble. O sea, tú has demostrado que has trabajado como bestia, digamos, para llegar a donde está. Mariana es una personalidad arrasadora, es como que te viene un camión encima, digamos. Michelle es de las personas más chanconas que conozco en la tierra, y más estrictas y autoexigentes con su trabajo, ¿ya? O sea, hay una generación que ha tenido que digamos que ponerse por arriba del estándar incluso, y creo que eso no es algo malo, sino que es algo que está haciéndoles camino a la generación siguiente. En realidad, cuando uno estudia esta carrera con tanta entrega, ¿no? O sea, cuando realmente está uno apasionado con lo que hace, es muy difícil dejarlo, ¿no? Y la mujer, bueno, desde que nace la están diciendo que va a ser madre algún día, no sé qué, ¿no? Entonces, ese momento es difícil, ¿no? Y entonces me parece que, por eso decía lo de la decisión, ¿no?, de continuar con esto que uno ha estado haciendo tanto tiempo, es importante, ¿no? No dejarlo. Habéis hablado de concursos de arquitectura, y ahora se está hablando también entre los estudios de arquitectura de que esos concursos se implanten como método para hacer la arquitectura del Estado, la arquitectura de... ¿Creéis que ese es el camino? ¿Creéis que debe ir por ahí? ¿Creéis que esos concursos deben estar, como alguno que se ha hecho, muy cerrados a un grupo de arquitectos con experiencia previa, que deben abrirse? ¿Qué pensáis de esto? A ver, estos son reflexiones que han costado años y duelen, digamos, llegar a darse cuenta. Si alguno de ustedes ha tenido un familiar enfermo, ¿no es cierto?, con alguna enfermedad grave, que ha requerido algún tipo de médico especializado, ¿no es cierto?, por ejemplo en cáncer o cardíaco o algún tipo de esas cosas, se dará cuenta que cómo recurre una persona en un momento así de importante a alguien, a un profesional. Ustedes jamás han visto a alguien de su familia agarrar la guía de teléfono, ir a la parte de médico, ¿no es cierto?, y empezar a llamar a alguien. ¿Se entiende? Así funciona la arquitectura, idéntico. O sea, si alguno de ustedes piensa, digamos, que va a salir de la escuela y va a instalar un teléfono, ¿no es cierto?, arriba de una mesa, un computador, y va a esperar a que alguien lo llame para construir algo, se van a quedar ahí de momias, ¿no es cierto? O sea, la arquitectura es algo que la arquitectura, los encargos, ¿no es cierto?, son cosas que se traspasan a través de contactos de sociedad, o sea, contacto social, es como tu capital social en el fondo, quienes te rodean, si las personas que te rodean desarrollan proyectos de arquitectura, son cosas muy prácticas, digamos, las que influyen en cómo obtener el trabajo. Pero la arquitectura en sí es una disciplina que no depende del capital social. ¿Qué quiere decir? Una persona que está rodeada o nace en un contexto familiar donde toda su familia desarrolla proyectos inmobiliarios y tiene unas grandes oportunidades para construir miles de cosas, no necesariamente es el arquitecto más talentoso que ha nacido en ese país, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el tema de los concursos de arquitectura es una como materialización de una lógica que depende de todas las disciplinas artísticas, que es que el mejor de nosotros, ¿no es cierto?, colegas, o que los mejores de nosotros tengan reconocimiento, nos hace bien a todos, ¿ya? Porque nos orienta hacia dónde podemos ir, nos orienta hacia dónde podemos avanzar. Y en una carrera tan dependiente del capital social, tan dependiente de quién conoces, con cuánto, o sea, cuál era el presupuesto de tu familia, si tus parientes construyen o no casas de playa,
¿se entiende? Dependiente de tantas cosas que no tienen nada que ver con el talento de las personas y con su capacidad de trabajo, es fundamental que haya instancias donde el encargo se pueda adjudicar al que mejor lo hizo, ¿ya? O sea, para mí la base del concurso de arquitectura tiene dos fondos, ¿no? Tiene un fondo de disciplinar. O sea, es fundamental que haya concurso de arquitectura porque si no es imposible que nos demos cuenta de quiénes son los buenos, quiénes están haciendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante. Por otro lado, creo que nosotros nos acercamos a la arquitectura como en una época de la arquitectura que es una época muy especial, la época en que la arquitectura se enseña en una universidad, ¿no es cierto? En que uno de alguna manera tiene la idea de que porque cursa ciertos cursos, ¿no es cierto?, y va a ciertas horas de clase, se va a convertir en un arquitecto. Por toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, hasta ahora, en ninguna de las disciplinas artísticas funcionaban de esa manera. Uno tenía que conocer a un arquitecto, ir a trabajar a su taller, primero que te diera bola, número uno. O sea, después de que te diera bola, que para eso le tendrías que haber mostrado que dibujabas algo, ¿no es cierto?, algo así, te sentabas a servirle café primero, a mirar los planos, a limpiar, ¿no es cierto?, como las mesas, después a raspar planos, en fin, era un oficio que es muy distinto a una profesión, ¿se entiende? Los oficios se aprenden por imitación, se aprenden por mirar cómo lo hace alguien, ¿se entiende? Y ir descubriendo cuál es mi manera de hacer esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me perdí. Pero en el fondo... Sí. Aquí iba con el tema era de los concursos, pero era como... O sea, que tienes que tener cierta experiencia también para meterte en un concurso. No, ya entendí. Ya me acordé, perdón. No, que nosotros creamos que acabamos de salir de la escuela, y esto es súper importante por experiencia personal y por experiencia de tener una oficina y por experiencia de haber sido profesor y ser profesor. Creer que uno tiene el título de arquitecto y que ya está listo para desarrollar cualquier cosa es la cosa más loca de la tierra. ¿Qué quiere decir? La formación de arquitecto es imposible que termine con la entrega de un título profesional. Es imposible. O sea, la formación de arquitecto es una formación lenta, sumamente larga. O sea, yo personalmente como arquitecto no sería nada sin los años de práctica en la oficina donde hice práctica, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que tú preguntabas sobre el tema de las limitaciones de experiencia o metros cuadrados, las limitaciones o las intentonas de generar rangos para la participación en concursos. Es sumamente importante. En arquitectura pública es sumamente importante. O sea, no tengo muy claro si son estas limitaciones como de metros cuadrados construidos, ya ahí es un tema más sutil, ¿ya? Pero esta es una carrera que no es una profesión universitaria, esto es un oficio, es una cosa mucho más larga y más compleja de aprender. O sea, las obras importantes de Mies van der Rohe son como de sus años, cuando tenía 50 años. Demoró 50 años en llegar a la idea o la claridad de qué era lo que quería hacer. O sea, es bien seria la cosa, no es así nomás, ¿ya? Bueno, sí, concuerdo con todo. Definitivamente tiene que haber concursos. Es difícil ahora, ¿no? Porque la manera como se hacen las cosas es que se hacen unas licitaciones en base a la experiencia de las personas. Y la experiencia puede ser una muy mala experiencia también, ¿no? O sea, nada garantiza que esa experiencia tenga que ver con buenos resultados. Entonces es muy difícil y siempre es mejor que hayan concursos. Uno puede, de hecho, restringir los riesgos, ¿no? De que uno haga un concurso muy abierto y que gane una persona con muy poca experiencia, diciendo como que es abierto a todo el mundo, pero que tenga un mínimo de experiencia haciendo esto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí tiene que haber concursos. Pensando un poco en las charlas que han dado ustedes ayer y hoy, de alguna manera todo lo que tiene que ver con la arquitectura pública supone pues un manejo de un proyecto que al fin y al cabo lo va a decidir o va a facilitar que se realice alguien que tenga autoridad, ¿no? El Estado, el municipio, la comunidad.
Entonces, en ese caso el arquitecto ya ha ido, o sea, en el caso de ustedes ha ido un poco más allá, ¿no?, de lo que suele hacer uno cuando recibe un encargo en su oficina y hace un proyecto. Y a veces esos alcances que uno debe manejar para trabajar los proyectos con otras personas que no entienden arquitectura, no son arquitectos, no los aprendemos, ¿no?, en la escuela, ¿no? Pero de repente con su experiencia ustedes nos pueden decir cuáles son esas herramientas, de alguna manera, o esas formas de manejar estos proyectos, que algunas veces son, por ejemplo, proyectos que se ganan por concurso, ¿no?, o otros proyectos que uno piensa y que quiere que la municipalidad se anime a hacerlos, u otros que uno los hace, ¿no?, consiguiendo los medios de otros lugares y los mezcla con los que tiene aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo uno puede manejar eso? Porque un poco las realidades de Lima, o de la selva central, o de la selva, o de Piura, o del sur del Perú, tienen características comunes, ¿no?, por más que varíen los climas y la geografía. Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo es que, ¿no?, por lo menos cuando yo como estudiante tenga que hacer un proyecto, ya como profesional, cómo manejo esos criterios? ¿Qué podemos, digamos, cómo podemos llegar a tener un cierto resumen, ¿no?, de la forma de manejar esos proyectos públicos que son tan difíciles y sin embargo son tan necesarios y en realidad tan abundantes todavía por hacer? Bueno, en mi caso, eso es algo que he ido aprendiendo con la práctica y sigo aprendiendo porque es muy difícil, como tú dices. Y bueno, claro, cuando recién empecé a preguntármelo, pensé que podía ir muy ingenuamente a vender ideas a un municipio, ¿no? Y después me di cuenta que así no funciona, porque además, de todos modos, si es que esa idea fuera atractiva, ellos no podrían contratarme para hacer el proyecto, ¿no?, porque así no funciona. Entonces, existe una manera que básicamente tiene que ver con tener un rol no solo de arquitecto, sino siempre estar del lado del bien común, ¿no? O sea, cómo yo como arquitecto puedo tener una visión de un proyecto que pueda beneficiar a la ciudad, pero que también pueda ser atractivo de repente para un inversionista privado que pueda financiar el proyecto, porque de otro modo no es viable, ¿no? Entonces, el arquitecto tiene que imaginar mucho más que, ay, voy a poner una plaza aquí, ¿no? ¿Cómo financias eso? O sea, ¿de dónde vas a sacar la plaza? ¿No? O voy a peatonalizar esta calle, ok, ¿cómo haces eso? Entonces, de repente tienes que empezar a buscar y a estudiar las alternativas, ¿no?, para poder generar estos proyectos que sean atractivos para la inversión privada, pero que generen un bien común, ¿no?, y por lo tanto sean atractivos para la municipalidad. Entonces, es en este sentido que nosotros hemos estado en esta búsqueda desde los últimos años, ¿no?, tratando de buscar esta posibilidad, porque existe, y lamentablemente hay muy pocos ejemplos de cosas que se estén haciendo de esa forma, ¿no?, a pesar de que las leyes lo permiten desde hace varios años. Las municipalidades, de hecho, tienen muy pocos recursos ahorita, inclusive para poder evaluar un proyecto y poder saber qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es generoso. Me ha tocado inclusive conversar con alcaldes en donde conversábamos sobre la posibilidad de rehacer una escuela, ¿no?, porque ya estaba, o sea, como parte de una alternativa de negociación, ¿no? O sea, yo le decía, mira, aquí el señor puede rehacerte esta escuela a cambio de que tú hagas tal otra cosa, y la alcaldesa decía, ay, pero esa escuela no es del Estado, es de nosotros, la podemos sacar, ¿no? Y yo, tú eres la alcaldesa. Tú deberías estar diciendo, sí, hagamos la escuela, hagamos esto, hagamos otras cosas, dame acá, dame este parque, ¿no? No yo. Entonces, es interesante porque también dentro de los mismos funcionarios hay como muy poca cultura de cuál es el rol de un alcalde, ¿no? O sea, cuál es el rol de estar ahí, que están representando a una comunidad y tiene que hacerse, ¿no?, algo en eso. Entonces, me parece que es un
es algo que está cambiando y que va a seguir cambiando poco a poco, además conforme vayamos avanzando como país, como economía, como no. Pero sí, me parece que es algo que está cambiando ahora y que va a dar muchas más posibilidades para los arquitectos que quieran asumir esa responsabilidad para generar proyectos, ¿no? Yo creo que es bastante complicado, ¿no? De base, y de hecho es complicado. O sea, en mi caso, nosotros mismos buscamos el encargo, ¿no? Buscar el encargo, el financiamiento. Y claro, al final es una escuela pública, ¿no? Porque la donamos al Ministerio de Educación y se genera, ¿no? De que muchas personas o empresas o privados o fundaciones ponen un poquito y se logra hacer esto. Pero es buscar el encargo, o sea, de hecho, como decía Rafael antes, si uno está sentado a esperar al cliente que te toca la puerta, olvídate, imposible, ¿no? Y a nivel público, o sea, yo no he hecho muchos concursos y tampoco, ¿no? He tenido encargos por parte del Estado directamente, entonces, no sé, no he vivido, ¿no? Es quizá esta frustración que todos los arquitectos viven, ¿no? Entonces, quizá no tengo una opinión o un método, ¿no? Que decía. Pero sí es cierto que se puede intervenir de muchas maneras, ¿no? Que no es solo un camino y no es solo a través de los proyectos de inversión pública y no es solo, o sea, hay varios caminos, uno allí se tiene que ingeniar para buscar una fisurita, para concretar algo, trabajar y aportar, ¿no? A la ciudad, a la sociedad y bueno, creo que es un poco allí el rol y la responsabilidad, ¿no? Que tenemos no solo también como ciudadanos, ¿no? Por experiencia propia, con los proyectos que estamos manejando con el sector público, con el ministerio, lo que termina pasando es que tu rol como arquitecto, como diseñador, se vuelve muy pequeño. O sea, yo luego de lo de Machu Picchu hemos ganado hace 2 años y medio y hemos firmado contrato recién hace menos de un mes. Eso quiere decir que yo llevo 2 años yendo al ministerio a hacer gestión, a presentar el proyecto, a hablar con uno, a hablar con otro. Entonces te pasas mucho rato y creo que eso es el mayor tiempo de inversión, conversando desde el asesor, con la ministra, con la gente de oficina de proyectos, o sea, he viajado una cantidad de veces a Cusco sin estar contratada, solo para poder hablar con el área usuario en Machu Picchu, y hay una cantidad de horas en gestión que uno no se lo imagina como arquitecto, ¿no? Y ese tiempo invertido, porque además todos son personas de distinta profesión, y tienes que aprender a hablar como ellos quieren, o sea, como ellos entienden, ¿no? Porque si no tampoco llegas, y yo creo que eso es algo que también uno aprende a la fuerza, y eso es como uno llega con el proyecto a todos lados. Y recién ahora vamos a empezar con el diseño, ¿no? Entonces, no es un tiempo equilibrado, ¿no? O sea, yo creo que para estos proyectos de inversión pública, y al comienzo fue súper frustrante porque yo pasaba mucho tiempo en el ministerio, haces un esfuerzo enorme y no ves ninguna respuesta positiva. Era positiva en el sentido que todos querían hacerlo y todos te decían sí, lo vamos a hacer, pero en la práctica no. Entonces, eso es un poco lo que hay que aprender a hacer para que el proyecto avance, ¿no? Y aprender también a tener paciencia, pues porque creo aún así, después de todo el tiempo invertido, que si es la única forma de llevar proyectos adelante, hay que hacerlo, porque creo que si los arquitectos no se meten en esto, no hay forma de que los proyectos de infraestructura, de inversión pública tampoco mejoren, ¿no? Porque además metida en un ministerio en específico, además te das cuenta que si ven hace unos buenos 50 años atrás se hacían concursos públicos y el Estado manejaba, ¿no? Construcción, ahora se ha perdido y no tienen la logística y no saben cómo llevar proyectos adelante. Entonces me ha tocado también explicarle a personas cómo es un proceso de arquitectura y yo aprender a la inversa cómo se lleva adelante un proyecto de inversión pública, y ya ahora yo creo que si me toca un segundo ya sé por dónde ir, ya sé cómo funcionan los sistemas de contratación, ya sé cómo, no sé, hablar, ¿no? Porque ahí está un lenguaje, ¿no? Pero al comienzo yo no entendía nada. Te hablaban en siglas, ¿no? Porque son oficinas con unos nombres gigantes, decían sí, porque la OPI y la no sé qué,
¿Y tú cómo? Entonces yo creo que es mucho tiempo de arquitecto como gestor, ¿no? Y ya el tiempo de diseño, finalmente con los contratos que maneja con el Estado, si llevo 2 años haciendo gestión, vamos a tener 4 meses por un proyecto, ¿no? Eso es un poco pero bueno. Sí. No, además que una vez que sale el proyecto tienes literalmente 4 meses. Para hacerlo, claro. A ver, varias cosas que me parecen súper importantes. El tiempo que uno tiene en la universidad, aprovechenlo. Aprovechenlo. ¿Por qué? Porque la arquitectura es como... es muy sutil. O sea, cuando uno, por ejemplo, las fotos que tú mostrabas de Lima, como de la parte que no nos gusta de repente, o de las ciudades, cuando miramos nuestra ciudad y la vemos fea, el único profesional, el único de toda la cadena productiva de la ciudad que tiene la responsabilidad y la preocupación por la forma, ojo, ¿no? Es el arquitecto. O sea, no hay ningún otro profesional, ninguno. A ningún otro le importa, ni sabe, ¿se entiende? Ni le importa, ni sabe de qué forma va a ser algo. Al ingeniero estructural le interesa que no se caiga, ¿no es cierto? Al ingeniero de seguridad le interesa la seguridad, al eléctrico que no se corte la luz, ¿no es cierto? Al del agua que haya agua. A nadie le importa la forma. Si nosotros como arquitectos, por eso les digo aprovechen el tiempo en la universidad, si nosotros como arquitectos no somos expertos en forma, si no entendemos, si no tenemos una idea de cómo queremos que las cosas se vean mejor, o funcionen mejor, o sean más inclusivas, o sean de mejor calidad, no tenemos salvación desde esa perspectiva. O sea, no hay forma que nuestras ciudades mejoren. ¿Quién va a tener que llegar? La única profesión que se hace cargo de eso es arquitectura. Y es por eso, aprovechen el tiempo de la universidad. O sea, aprovechen en hacerse expertos en forma, ¿ya? Todo lo demás, la práctica se los dará. La arquitectura es un tema, la arquitectura es muy sutil. ¿Se han fijado, por ejemplo, en procesos agronómicos? Por ejemplo, cuando un verano hubo sequía o hubo una helada y eso hace que la producción de frutas baje porque el árbol no alcanzó a florecer, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que florecer para generar esta fruta, por ejemplo. La arquitectura finalmente es de esas cosas son como las flores de la sociedad. O sea, son las cosas más sutiles que surgen en una sociedad sana. ¿Se entiende? Pero estamos en una cultura sumamente corrompida, ¿entiendes? Sumamente corrompida. Buena arquitectura sin un cliente bueno es imposible. O sea, llevarle la contra a un cliente que quiere economizar, robar, desviar fondos, un constructor que se ganó una obra de construcción por 7, pero solo quiere gastar 5 y guardarse 2. ¿Se entiende? Ir en contra de eso, lograr que el edificio quede bien, que el edificio le pongan, ¿no es cierto?, todas las piezas que queremos que le pongan. Es sumamente difícil. O sea, nosotros como arquitectos dependemos de una sociedad sana. Y en el fondo, como arquitectos, esto es súper claro. O sea, nosotros tenemos que ser... nosotros dependemos de una sociedad sana y no corrupta. Sana y no de valores tergiversados. No existe buena arquitectura de una sociedad sumamente corrupta o decadente. En la historia no existe. ¿Se entiende? Son procesos, ¿no es cierto?, donde la florcita de ese proceso de positivo es la arquitectura. Entonces, nada, es súper importante. Uno se da cuenta que, o sea, nunca se han dado cuenta, Perú lleva 15 años de crecimiento alucinante, y si ustedes salen afuera y miran y ven lo nuevo es de tarrajeo, pintura y marco de aluminio. 15 años de desarrollo. ¿Dónde se fue toda esa plata? 15 años de desarrollo, todo lo nuevo que se ha construido en estas ciudades. ¿Dónde se fue esa plata en belleza, me refiero? En calidad de vida. ¿Dónde están las calles pavimentadas? ¿Dónde están? ¿Cuántos árboles se han plantado en 15 años en Perú? ¿Se entiende o no? O sea, nosotros, nuestro trabajo depende de una sociedad sana. No es broma por quien votamos, no es broma nuestras actividades, incluso políticas. ¿Se entiende?
De acuerdo con lo que dice Rafael, pero también creo que quizá, ¿no? En Perú hay otras necesidades, ¿no? Que sí, la belleza es muy importante, pero quizá en agua, o sea, todavía tenemos no sé cuánto, ¿no? Entonces, enfatizar tanto esto es bien, pero con cuidado, ¿no? Porque... Pero hay asistentes sociales, hay. ¿Entiendes? Además vienes de Italia, la belleza es importante. O sea, de Italia, o sea, se entiende, es como, nuestro trabajo es un poco superfluo. Una vez alguien me lo comentó, como que dijo, la arquitectura no va a salvar al mundo. No, el agua va a salvar al mundo, la educación va a salvar al mundo, ¿te fijáis? Pero entonces la pregunta es si nuestro trabajo es superfluo, ¿se entiende? Secundario, ¿te fijas? Para el 70% sí. Claro, ¿se entiende? Ya, pero, entonces, pero no, pero uno sabe, reflexionas, pero uno sabe que la calidad de vida sí es importante, que la sombra, las cosas que hemos visto en los edificios ahora. Tenemos formas y calidades de vida completamente distintas y forma de vivir el espacio y la vida completamente distinta, ¿no? Porque para mí es muy importante dormir en una cama, es muy importante llevar zapatos, pero para otros no. Y también hay que aceptar esto. Y en los asentamientos, la mayoría no es tan importante como para ti lo es, ¿no? Es más importante muchas otras cosas. Pero creo que sí, pero tú misma explicaste que había una gran diferencia entre un cuadrado con un techo y lo que tú has hecho. No, claro, o sea, yo no pongo en... O sea, yo soy por la arquitectura y que trate de ser más bella posible con lo que hay, ¿no? Claro. Recursos mínimos, como sea, no, absolutamente, no voy, que es forma, superfluo y nada. forma. Los mismos recursos, pero forma, ¿se entiende? También. Sí, es importante. Pero en ese sentido, sí, no. Creo que podría confundir un poco. No, pero uno se da cuenta que la gente, pero la gente o sea, no quiere. creo estar de acuerdo, que enfatizarlo así confunde, creo, no sé. No, también hay que entender cuál es la demanda de forma que tiene una comunidad en específico. Y como lo que tú dices, su demanda puede ser muy distinta a la que yo me imagino, viniendo desde fuera. Pero igual la tienen. O sea, por ejemplo, el alero en las comunidades de la selva, lo que está afuera, pero a la sombra y protegido de la lluvia, es un espacio importantísimo de su convivencia. Ahí bordan, ahí hacen todas las actividades que requieren luz, por ejemplo. Entonces, un edificio sin aleros para ellos es inútil. Entonces, ese tipo de cosas son, de nuevo, como forma, son sutiles, son súper importantes. No son, o sea, sí, a ver, no son dos cosas distintas, porque, bueno, primero, la forma, ojo, cuidado, forma no es como mirar un edificio de lejos y decir, uy, qué chévere, no, ¿se entiende? O sea, no, vaya que no. Nosotros, ¿no es cierto?, nuestra existencia, como es una existencia marcada por el desplazamiento, formamos parte del reino animal, ¿no es cierto?, nos desplazamos, requerimos un espacio, ¿no es cierto?, un espacio además que por la gravedad y porque somos bípedos, ¿no es cierto?, y caminamos en dos patas, ¿cómo se llama?, es horizontal, fuertemente horizontal. Por eso todos los temas de accesibilidad y continuidad del plano y ese tipo de cosas, la habitabilidad en el plano. Pero nuestra forma de habitar, ¿ya?, es una forma de habitar espacializada. En ese sentido, para mí no son entidades distintas, ¿ya? Y como aclaración básica, forma que tiene que ver con cómo se clava una cosa con la otra, ¿se entiende? Cómo se ancla una puerta al piso, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, todos los trabajos, incluso los más reductivos, ¿ya?, o sea, los con menos material, con menos recursos, es más importante la forma incluso. O sea, cómo resuelves, digamos, estructuralmente con simpleza algo. Es sumamente importante. El día de ayer, Mariana nos comentaba acerca de los proyectos de teatralización que habían sido muy exitosos y había otros que habían sido un fracaso, ¿no? Bueno, respecto a esto era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que faltó en estos proyectos para que se vayan así, pues, ¿no?, al fracaso, ¿no? O sea, te comento un caso así en Piura, hace unos años, se intentó teatralizar la Plaza de Armas, se cerró por un tiempo.
pero no habían evaluado muchos factores, porque de hecho son muchos los factores que intervienen. Se tiene que trabajar también a la par con el plan de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que salta la Cámara de Comercio, saltaron todos los dueños de los negocios alrededor de la plaza, los taxistas, era un caos. Pero para los peatones no, era chévere de verdad caminar por ahí, no ver a viejitos, era lindo, pero no sé qué haya pasado, no sé cuál haya sido el tema. De hecho no habían hablado con todos los factores, pero de hecho que hay otros temas más, ¿no? No todas las ciudades tienen los mismos problemas. Pero el año pasado le hicieron también una entrevista al actual alcalde y él decía que tenía una visión a futuro de que todo el centro histórico sea peatonalizado, ¿no? O sea, era como que un sueño, ¿no? De hecho, pero tienen la idea, ¿no? Pero como que todavía no está bien cuajada, por así decirlo, ¿no? Esa era básicamente mi pregunta, ¿no? Lo que pasa es que los ejemplos que yo mostré en donde había sido un fracaso, justamente el trabajo había sido muy superficial. Como expliqué, el tema de los cascos históricos, sobre todo, no son un tema de qué hacer con la fachada o qué hacer con el adoquinado del piso, ¿no? O sea, cambiamos la pista y ponemos adoquines y ya peatonalizamos una calle, ¿no? No, de eso no se trata el trabajo. Entonces, el trabajo tiene que ver mucho más con todo el contenido de la estrategia, de la investigación, de ver dónde la calle realmente va a permitir una peatonalización exitosa, dónde se mueve la gente, cómo se mueve. Se tiene que hacer por fases, tú no puedes hacer esto de golpe de un día para otro, sino es un gran impacto. Hay que controlar a los taxis, por dónde entran, por dónde se van. O sea, hay todo un trabajo estratégico que nadie ve para que el trabajo sea exitoso, ¿no? Si no haces ese trabajo previo, entonces es muy fácil de que termine siendo o que tenga un impacto negativo. El ejemplo que mostré justamente es una calle que se llama Contumazá, en el centro histórico, en donde la mayoría de las fachadas son fachadas ciegas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay actividad, que son fachadas que no tienen ninguna actividad o interacción con la calle, o son lotes abandonados, o son estacionamientos. Entonces no hay circulación de gente constante. La única circulación de gente que había ahí eran los carros. Entonces, al sacar los carros, que era lo único que daba de alguna manera un poquito de seguridad en esa calle, ya no quedaba nada, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, es que la calle se volvió aún más peligrosa, ¿no? O sea, fue nefasto realmente, ¿no? Y fue interesante porque cuando hicimos el estudio y esta calle ya estaba peatonalizada, hicimos una serie de, bueno, convertimos como esa matriz que mostré, todo este análisis en números, y esos números en colores, y esos colores en espacio, ¿no? O sea, lo espacializamos en el plano, y ahí se podía ver claramente qué calles eran más propensas o podían ser peatonalizadas inmediatamente y que no generen ningún impacto y que fuera positivo, y cuáles necesitaban de más trabajo y hacerlas al final, ¿no? Hacia el final. Y fue gracioso porque la calle con más puntaje fue justamente Ucayali, que ya se peatonalizó y es un éxito total. Y Contumazá era una de las calles con menor puntaje, ¿no? Entonces coincide con la teoría, digamos. Y bueno, y ahora que se ha hecho Ancash y Carabaya es súper exitoso también, así que bueno, esperamos que nada más hagan el resto, ¿no? Pero creo que para cualquier caso tendría que hacerse, ¿no?, todo este análisis previo antes de hacer el cambio del piso, ¿no? Creo que podemos dar por finalizados los diálogos. Quiero agradecer a nuestros invitados su presencia aquí, sus magníficas ponencias, y les emplazo para los próximos diálogos de arquitectura. Muchas gracias y buenas tardes.